Entonces, ¿qué vamos a platicar hoy? Hoy vamos a platicar, el tema de hoy se llama la iglesia primitiva, obediencia y eficacia. Y vamos a estar vamos a centrar las escrituras o la lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43, 47. Del 43 al 47, si usted se ubica allí, vamos a estar pues platicando sobre esa porción de la palabra del Señor. Ahora, cuando la palabra de Dios habla, y la verdad es que la palabra primitiva como que no muchito nos gusta, ¿va? A algunos, porque lo sentimos así como los primitivos, ¿verdad? Entonces algunos dicen la iglesia primaria, porque primitivo se ve como grotesco, como neandertal, ¿verdad? Pero realmente la palabra primitiva no es una mala palabra, es una palabra correcta. Porque la palabra primitiva o primitivo, o sea, cuando a alguien le dicen primitivo, lo dicen por ofenderlo, ¿verdad? Es que eso es puro primitivo. Pero la palabra primitivo viene de primero, o sea, del primero en el orden de las cosas que suceden. O sea, por eso es que se le llama la iglesia primitiva, porque fue la primera en el orden, ¿ya? Entonces, cuando usted escucha ahora la palabra primitivo o primitiva, es eso, ¿verdad? Es la primera en el orden que se dio. Entonces, por eso es. Ahora, si alguien le dice primitivo, ahí sí saber, ¿va? Porque también, es que los primogénitos también viene en ese origen, la palabra primogénito. El primero de los que vienen, ¿va? El primero, el que rompe matriz, también se le puede decir primitivo. Entonces, no se enoje si alguien le dice primitivo hoy. Entonces, quería aclarar eso porque a partir de ese punto nosotros vamos a entender que este es el origen. El libro de los Hechos habla del origen de la iglesia de Cristo. Pero primeramente habla sobre la manifestación y el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra el inicio de la iglesia en sus primeros 30 años, ¿ya? Que es el inicio cuando comenzó la iglesia. La autoría de este libro, hay varias fuentes, pero la autoría de este libro se le adjudica al médico amado, que era Lucas. Él era, en Colosenses 4:14, él mismo dice, os saluda Lucas, el médico amado. Entonces, a él se le considera la autoría de este libro y está dirigida a un personaje que se llama Teófilo. Si nosotros leemos al principio de la palabra, dice, en el capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y cuando se refiere al primer tratado, está hablando del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, ¿ya? Ahí, en los únicos lugares donde se menciona la palabra Teófilo, es en Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio de San Lucas. Son los únicos lugares donde aparece este personaje que se considera que era un amigo de Lucas. E incluso algunos estudiosos creen que este personaje era alguien que tenía bastante rango, porque en Lucas le llama excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Entonces se cree que este personaje no era judío, no que era gentil. Entonces, pero que habían estudiado con Lucas, con el doctor Lucas. Y la carta esta que le escribe, que es el segundo, que esta es una enseñanza para él, dirigida para él, para enseñarle y para reafirmarle las verdades del Evangelio. Entonces, aquí hay unas grandísimas verdades que hoy vamos a aprender. Entonces, es importante aprender que este libro no solo habla de la historia de la iglesia primitiva, sino que este libro realmente se convierte en un manual.
o debería de ser un manual, o tendríamos que tenerlo como un manual para nosotros los creyentes y para el funcionamiento de la iglesia, porque para eso fue escrito. Y hay muchas cosas hermosas que vamos a aprender hoy. Este libro es precioso. ¿Y por qué? Porque dice, la Biblia siempre, lo platico, dice en Romanos 5:14, porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Pero cuando decimos enseñanza se puede cambiar por doctrina. Cuando decimos doctrina, entonces como que ya lo aprendemos o ya lo vemos como algo más importante, ¿verdad? Cuando decimos esto fue escrito para doctrina de nosotros, para la doctrina de la iglesia. Entonces esto tiene que ser parte de la doctrina fundamental de la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, por eso quería comentarles este versículo. Y aquí podemos aprender lo que la iglesia debe de ser y la iglesia debe hacer. Amén. No importa que ya el tiempo haya pasado, por eso leímos el versículo, porque muchas veces como que decimos, bueno, eso era otro tiempo, eso era otras circunstancias, esa era otra cultura, perfecto, pero la Biblia dice que todo lo que fue escrito antes, todo es todo. Amén. O sea, no hay un pedacito que se vaya a quedar que no nos vaya a servir a nosotros los que estamos en este tiempo. Amén. Entonces, si nosotros comenzamos con nuestro corazón abierto, es decir, todo lo que se escribió antes es para mi beneficio, para mi doctrina, para la doctrina que yo tengo. Amén. Entonces vamos a recibir con bien todo lo que nos enseña este libro. O sea que estos principios siguen vigentes para el día de hoy, para nosotros que somos la iglesia de Cristo, para nosotros que somos el cuerpo de Cristo, para que aprendamos a vivir, a llevar una vida victoriosa nosotros. Porque yo le llamo llaves a ciertas enseñanzas que el Señor da y que le abren a uno una bendición. Entonces yo le llamo llaves, me gusta llamarle que son llaves. Aquí hay llaves para que nosotros como creyentes vivamos una vida victoriosa en Cristo y para que en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, nosotros que somos la iglesia, nosotros que somos el cuerpo, haya fruto. Amén, porque nosotros somos llamados a dar fruto, lo hemos aprendido muchas veces, nos lo han enseñado desde acá, que la palabra nos habla de que nosotros no podemos ser estériles, nosotros tenemos que dar fruto. Y como individuos únicos, como personas, como creyentes individuales, nosotros damos fruto, pero como iglesia, nosotros también tenemos que dar fruto. Como iglesia, entiéndase, cuerpo de Cristo, congregación de los que estamos acá. Nosotros tenemos que dar frutos, porque el Señor viene por frutos, viene por resultados, pues, si lo queremos trasladar al Chapín, el Señor viene por resultados. Amén. O sea, no es que empatamos o que perdimos, no, es que tenemos que la victoria en Cristo Jesús porque Él ya nos la dio. Nosotros somos llamados a ser victoriosos, o sea, no a buscar empates, es decir, ni hice ni dejé de hacer, entonces empate. No, nosotros somos llamados a tener victoria, a no conformarnos con salir solo a defendernos si lo pasamos que está de moda el fútbol, ¿verdad usted? De que lo pasamos a que solo vamos a defendernos, ¿va? A poner ¿cómo dicen los narradores a poner el autobús hasta atrás, ¿verdad? Y solo esperar y no hacer nada, solo defendernos y ver cómo nos mantenemos a cero. O sea, no somos llamados a eso. Nosotros somos llamados a dar resultados, a ser victoriosos en Cristo, a ganar todos los partidos, pues, a eso somos llamados, a ganar todas las luchas, somos llamados a eso. No somos llamados por eso dice el de los talentos, ¿verdad? Te di un talento para que triunfes, para que des una victoria, para que entregues un fruto. No te di un talento para que lo encierres y decir, yo 0-0, ¿ah? Ni perdí ni gané, te entrego lo mismo. ¿No? Entonces, tenemos que entender estas
verdades que habla la palabra y que nos llama pues a la reflexión, hermano. Algunas principales características de este libro, que es tal vez lo más importante, es la manifestación y la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque usted ya conoce la historia de eso, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, porque era la preparación, era lo previo para lo que la iglesia iba a comenzar a hacer. Amén. Y partiendo de que el Espíritu Santo es Dios, Dios mismo. Eso es lo que creemos todos nosotros. Amén. ¿Usted cree que el Espíritu Santo es Dios? Amén. Porque la Biblia lo dice. Dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo testifican en el cielo. Y los tres son uno. Amén. Entonces de ahí es donde viene la palabra Trinidad, pero la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Pero de ahí es donde nosotros está basada también, principalmente basada nuestra fe, que el Dios de nosotros es uno. El Señor uno es. Amén. Y también la iglesia. O sea, también habla del inicio de la iglesia de Cristo. Entonces tenemos dos puntos importantes, que son las características más importantes. La venida del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia. Amén. Del Espíritu Santo se habla 50 veces en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Antes de comenzar a leer lo que dice los pasajes que le mencioné, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? Solo para hacer un poco de contexto. Estaba pasando de que el Señor acababa de orar por sus discípulos y estaba a punto de ser ascendido a los cielos. ¿Ya? Entonces, Él prometió al Espíritu Santo. Si nosotros leemos Hechos capítulo 1, del 8 al 9, dice, y el Señor, antes de ascender, habla y le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la promesa que Él estaba dando a los que estaban ahí. Amén. Antes de eso no le dijo que serían testigos. Y testigos viene la palabra mártir, que significa mártir, que es morir. Un mártir, usted dice, fue mártir de la revolución. Murió por la revolución. Fue mártir de X, pero aquí el Señor nos está diciendo que nosotros hemos sido llamados a ser testigos, a ser mártires por Él, a morir por Él. Y no estoy hablando físicamente, necesariamente, a morir en nosotros por Él. ¿Ya? La palabra testigo significa eso, mártir significa esa palabra que usa ahí en griego es mártur, que significa mártir. Entonces, estaban congregados y el Señor les da la promesa de que iba a venir su Espíritu Santo. Entonces iban a tener el poder. Amén. Tenemos que tomar en cuenta ese primer punto, que a partir de la llenura del Espíritu Santo iban a tener poder, porque le dice recibiréis poder. Amén. De ahí estaban, dice que el Señor fue ascendido a los cielos y después se van al aposento alto y estaban los apóstoles en el aposento alto y estaban las mujeres, esa es la Madre de Jesús y las otras mujeres, esperando la promesa. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando, esperando la promesa que el Señor les había dado. Y dice que habían como 120 personas allí aproximadamente en ese aposento alto. Todos esperando la promesa que el Señor había dado. Amén. Y la promesa viene y se cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tuvieron que esperar un tiempo para que esa promesa se cumpliera. Paciencia. Nosotros como que queremos las promesas express muchas veces. Señor me prometió tal cosa, pero ya. Ahorita.
Como les dije una vez, ¿verdad? Como le dice, ya vamos a ir a tal lado y va y no conoce, ya vamos a llegar. Y ya vamos a llegar. Y ya vamos a llegar. A veces van inquietos, pero ya, y a cada rato usted, ya mero lo baja uno del carro, ¿va? Y ya vamos a llegar. Y a veces nos ponemos así, pero, y la promesa. El Señor, tú prometiste. Señor, tú dijiste. Y esta gente se fue a orar, a esperar, porque confiaron en lo que Dios les había dicho, que era que el Cristo, que nuestro Señor Jesucristo les había dicho. Esperen la venida yo voy a enviar el Espíritu Santo. Entonces estuvieron en el aposento alto orando juntos, esperando la manifestación de la venida del Espíritu Santo. Dice que vino el Espíritu Santo. Se cumplió la promesa en el tiempo de Dios. Se cumplió. Y dice que se le aparecieron lenguas como de fuego, dice. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Todos los que estaban ahí. Y los que estaban, dice, los maravillados de lo que estaba sucediendo, porque comenzaron, las lenguas que estaba hablando ahí eran idiomas. No eran lenguas angelicales, eran idiomas. Comenzaron a hablar el idioma de los que estaban allí, que no era griego, que no era hebreo. Ahí si nosotros leemos, dice, mirad, no son galileos todos estos que hablan, como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. O sea, es una manifestación del Espíritu. Yo he oído testimonios de personas que han predicado y que no se dan cuenta que es otro idioma. Porque hay la gente que el Señor quiere enviarle el mensaje, habla otro idioma. Y a través del Espíritu Santo esa persona le habla en el idioma. Esa es una manifestación del Espíritu Santo. Porque dice aquí, dice, en la lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. O sea, es una manifestación del Espíritu Santo. Que el Señor en su momento, usted que tiene el Espíritu Santo, le puede hacer hablar en otro idioma para cumplir el objetivo que Él quiere con la otra persona. No sé si algún día le va a tocar evangelizar a una persona que no hable el idioma castellano o español en el caso de nosotros. Y que el Señor ponga en su boca y usted comience a hablar, no sé, un idioma de los más difíciles. No sé si el chino es de los más difíciles. ¿Cuántos caracteres tiene el idioma chino? 2000 y algo. O sea, ¿cuánto es nuestro alfabeto, hermano? Perdone. 28, 26, 27 letras. El chino tiene más de 2000. Está difícil aprender chino, hermano. Es que sí, es cierto. Tiene más de 2000 caracteres. Y según lo que yo he entendido, si se pone un carácter a la par de otro, significa otra cosa. Porque son significados, no son letras, ¿entiendo? Ya lo vieron, ya sé un poco. Eso es lo que yo he entendido de que es el idioma chino, por eso pienso yo que es muy difícil. Entonces, dice la Biblia que eso sucedía con estos hermanos que habían sido llenos del Espíritu Santo. Pero no solo eso. Se levanta un hombre, ya lleno del Espíritu Santo, se llamaba Pedro, el famoso Pedro, el que caminó en el agua. ¿Ya? El que le dijo, Señor, yo quiero caminar también. ¿Ya? También el que negó a Jesucristo. Pero él, porque ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a dar dones. Porque no se levantaron todos a predicar. Se levantó solo Pedro. Y comienza Pedro a predicarle a la gente, usted. Y comienza, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo os hará recordar todas las cosas que yo los he dicho. Y comienza el hermano Pedro a citar al profeta Joel.
Y la gente de ellos, de Pedro y Juan, se quedaban maravillados, porque decían, ¿y estos no son del vulgo, pues? Vulgar. Vulgar no de soez, sino de lo corriente, pues. Estos son de los corrientes, de los que no se han preparado, de los que no han ido a la universidad, de los que no han sacado maestrías, de los que no tienen doctorados. Estos son los que están predicando ahora a Cristo. Por eso cuando usted nos mire aquí enfrente, ténganos misericordia, hermano. Sí, porque somos corrientes, hombres, que el Señor en su misericordia dijo, vos, no por mérito, no por estudio, no por preparación, no por títulos, no por nombre, no por apellido, no por estatus social, no por apariencia, porque a veces estamos un poco así como medio rodados paches, ¿va? Entonces, sino porque es la voluntad de Dios en una manifestación del Espíritu Santo. Entonces viene Pedro y se levanta y comienza usted. Pum, 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 el primer sermón, la primer prédica del hombre lleno del Espíritu Santo. Se le convierten 3,000 personas. ¿Qué le parece? Sería glorioso, ¿ah? La primer prédica y 3,000 personas se convirtieron. Y dice que esos fueron los que se sumaron al grupo ya de creyentes que existía. Y ahí comienza el relato que vamos a leer ahorita juntamente. Amén. Que es Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. Pues a este Pedro, después de que se le convirtieron los 3,000 personas, dice que los bautizaron usted. ¿Cuántos se bautizaron la vez pasada? 16 eran, ¿verdad? 16 personas. Y gloria a Dios por eso. Una bendición. ¿Cuánto tiempo? Mediodía para bautizar a 16. Ahora imagínense para bautizar a 3,000. Se llevaron unos buenos días, digo yo, bautizando a todos esos que creyeron, porque dice que fueron bautizados. ¿Ya? Porque habían creído, ¿eh? Entonces, imagínese usted bautizar a 3,000. Se llevaron, ¿qué? 16, quedamos 50 por día. A 100, pues. Un mes. Un mes bautizando. ¿Ya? Entonces comienza Hechos capítulo 2 y versículo 43 y dice la Biblia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Entonces, de aquí vamos a aprender algunas características que tenía esta iglesia. ¿Ya? Porque esa es la enseñanza. O sea, ¿qué hacía la iglesia de Hechos? Porque yo quiero saber qué hacía, yo quiero aprender qué hacía porque quiero ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué hacía la iglesia de Hechos? Quise leer esto para que no confundirnos en la versión, pero voy a leer la Castilian. ¿Qué dice? Primeramente dice, todos se congregaban para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Ya no dice igual, ¿verdad? Ese es el 42, perdón. Permanecer en comunión los unos con los otros, participar en la fracción del pan y perseverar unánimes en la oración. El 43 dice, un profundo temor reverencial dominaba a todos cuantos veían los muchos milagros y prodigios que hacían los apóstoles. Amén.
Además, los creyentes se reunían asiduamente, permanecían juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el producto de las ventas conforme a las necesidades de cada cual. Diariamente acudían al templo, partían el pan en las casas y comían juntos con gran alegría y sinceridad de corazón. Así, estrechamente unidos por la fe, alababan a Dios y eran tenidos en gran estima por la gente de la ciudad. Cada día añadía el Señor a la comunidad a los que estaban en camino de salvación. Amén. Aquí hay algunas cositas que dice un poco diferente, pero que nos amplían. Una de las primeras características de esta iglesia era que era una iglesia de oración. Hechos capítulo 1 y versículo 13 habla de eso. La primera característica de esta iglesia era que era una iglesia de oración. Se los comenté al momento que les platiqué de que estaban en el aposento alto 1:13. Dice, y enviados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Eran los apóstoles. Todos perseveraban unánimes, subraya ahí, unánimes, en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿De quién? De Jesús. Amén. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando, unánimes. Primer punto, era una iglesia que oraba. Una iglesia que miraba milagros y prodigios porque oraban. Dice en Hechos capítulo 24, siempre en el 1, 24, 25, dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó de Judas por transgresión para irse a su propio lugar. O sea, ellos estaban orando aquí por la sustitución de Judas Iscariote, el que entregó al Señor. Ya habían quedado solo 11 apóstoles. Entonces viene a través de la oración a buscar la guianza para saber quién era el que sustituía a Judas. Y cayó, dice, en Matías. Habían 2. ¿Ya? Pero le cuento algo. No eran sus compadres. No eran sus cuates. No eran los que, este hermanito es. No eran ellos. No eran los que a mí me agradaban, con los que me llevaba bien. No, yo voy a poner a mis cuates. Yo voy a proponer a mis cuates, ¿no? A través de la oración vino quiénes eran los que iban a estar ahí. ¿Quién era el que iba a escoger el Señor? Y ese es un punto importante. Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la apariencia, hermano. Tienen apariencia de piedad. Así dice la Biblia, ¿no? Como el profeta que vio cuando quería sustituir a Saúl, ¿va usted? ¿Qué vio? La apariencia, que se miraba galán, que parecía rey. O sea, este rey, así como Saúl, ¿va? Saúl dice que una cabeza salía de él. Mírenle el porte que tiene este hermano. Este está bueno para apóstol. Mírenle el porte que tiene. Miren el carro que maneja. Sí, este es el que debe ser el sustituto. ¿Verdad? No fue así. Fue a través de preguntarle al Señor, de preguntarle al Padre, ¿quién era el que iba a sustituir a Judas? Y vino la respuesta del Padre a través del Espíritu Santo diciéndoles quién era. Entonces, punto número 1, la oración. Pero quiero que subraye ahí en el 1:14 dice unánimes, porque después vamos a hablar de eso. Unidad.
Segundo punto. Hechos capítulo 2, versículo 1. Siempre vamos a estar en Hechos. Oye, no se mueva de ahí. La unidad. Hechos capítulo 2 y versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Cómo estaban? Unánimes. ¿Dónde? ¿Cómo? No, ya lo dijeron. Juntos. No, es que sí, es que mire pues, no es lo mismo estar unánime que estar junto. No es lo mismo estar junto que estar unánime. Esas son cosas distintas. Fíjese que cuando nosotros hablamos de, cuando le dicen a alguien, yo estoy junto, por ejemplo, el pastor está junto a mi esposa o mi esposa está junto al pastor. ¿Qué otra cosa significa? Están cerca. ¿Ya? ¿Qué más? Está inmediato. Están inmediatos. ¿Qué más? Están próximos. O vecinos, pues. Todo eso significa la palabra junto. Entonces, junto y unánime no es lo mismo. Nosotros podemos estar unánimes y no estar juntos. O al revés. Pero tienen que ser las dos cosas. En el mismo lugar. Porque eso me hace estar cercano a la otra persona, estar próximo a la otra persona, estar vecino a la otra persona, porque eso me va a ayudar a conocerle. Usted no me puede conocer si no platica conmigo, pues, o yo con usted, pues, va, para no ponerlo en mal. Si yo no platico con usted, si yo no me acerco a usted, yo no voy a conocerlo. Nunca. Puedo pasar aquí, ¿cuántos años vamos aquí? 10, 11, 10, 11 ya. Vamos a cumplir 11 de estar acá. Pero si yo no me acerco a usted y usted se acerca a mí, nunca nos vamos a conocer. Entonces nunca vamos a estar juntos. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo voy a conocer la necesidad del otro si no estoy junto? Por eso dice, juntos, cercanos, vecinos, próximos, a la par. Todo eso significa la palabra juntos. Entonces, esa era otra de las cualidades de la iglesia. Número 3, llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice la Biblia, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué es lo que va a ocasionar en nosotros la llenura del Espíritu Santo? Por eso dice recibirán poder, primeramente el poder. ¿Ya? Yo no sé si alguien ya nació con el don de ser un orador, digamos. No sé si usted conoce a algunas personas que son oradoras, que son las que llegan. Ahorita que está de moda las graduaciones, ¿usted nunca le llegaron a ofrecer anillos cuando usted estaba en bachillerato? Y llegó un delegado voy a hacer la propaganda aquí, de la empresa de los anillos, de la arriba. Y mire usted, le pegaba una convencida a uno. Eran buenos, yo me recuerdo de la persona que vaya conmigo. ¿Sí? Eran buenos para hablar. Me imagino que es un talento, pero a veces los que nos paramos aquí nos tiemblan las piernas, hermano. Gracias a Dios que está esto tapado. Gracias a Dios. Porque ese es el poder que el Señor da. En este caso, a los que estamos acá, los que estamos allá, la sonrisa, las mujeres, les da un poder para sacar la sonrisa frescapil, hermano. Ya no enseñan solo 2 dientes, ya enseñan toda la dentadura. Es un poder del Espíritu Santo, la gracia. Entonces, el Espíritu Santo no solo le daba el poder para hacer sanidades, porque sucedieron las sanidades a través del Espíritu Santo. Les daba el poder para pararse al frente y comenzar a predicar la palabra, que fue lo que pasó con Pedro.
Les daba la autoridad para hablar de parte de Dios, que fue lo que pasó con Pedro. Les daba sabiduría, sujeción. Entonces, el Espíritu Santo no solo actúa en los apóstoles, porque dice que ellos, hubo un cojo en la puerta de la Hermosa, dice que todos los días estaba ahí esperando que le dieran una limosna. Y dice que viene Pedro y Juan, pero a mí cuando leí eso me impactó, porque dice que igual pues, le da su chance, va usted, pedir limosna, y pidió limosna. Y dice que los dos le voltearon a ver, no solo Pedro. Dice que los dos lo voltearon a ver. Y él se quedó expectante para ver qué le iban a dar. Y leí que ¿quién fue el que habló? Pedro. De lo que tengo, te doy. Recibe, levántate. Amén. Pero ese poder de sanidades, dice, bueno, eran los apóstoles. Hay otro personaje aquí que habla la Biblia, que también por el poder y las señales que hacía, lo mataron. Ese se llama Esteban. Y Esteban era un diácono. Y dice que por el poder que él manifestaba, que era el poder del Espíritu Santo, y las señales que él hacía, y no era apóstol, él era un diácono, hermano. Ahora imagínense los diáconos, pues, de la iglesia de los Hechos, hermano, haciendo eso. Y dice que por eso él fue apedreado, porque estaban los religiosos, los que habían crucificado al Señor, y por la acusación de ellos, por falsos que le levantaron a Pedro, a Esteban, él fue muerto. Lo leemos, vamos a leerlo para que no digan. Dice, Hechos capítulo 6 y versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, ¿ya lo vio? O sea, ¿por qué? Porque había recibido el don del Espíritu Santo. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea que no fue exclusivamente de los apóstoles. Todo el que tiene el Espíritu Santo. Aquí ya no fue Pedro, ni fue Juan. Aquí fue Esteban. ¿Amén? Entonces, a través del Espíritu Santo se va a manifestar el poder de Dios. Se va a manifestar la gracia, porque dice lleno de gracia. Gracia es un favor inmerecido, ¿verdad? Y va a suceder milagros. Amén. Sujetos a autoridad, Hechos capítulo 2. Fíjese que esas eran las características de la iglesia. Estaban sujetos a autoridad. Hechos capítulo 2, versículo 42. Pero yo voy a leer la Castilian. Dice, todos se congregaban para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. O sea, ellos no se metían en internet a escuchar a otros predicadores, que lo que hacían era confundirlos. Ellos dice que se congregaban para escuchar, o había un reconocimiento de autoridad allí. O sea, ellos sabían quiénes eran los apóstoles y sabían que eran personas llenas del Espíritu Santo. Personas que los iban a guiar correctamente. Amén. Dice, todos se congregaban para escuchar. O sea, dice todos, ninguno de los que estaban se quedaba fuera. Todos iban a escuchar las enseñanzas, entiéndase, o doctrina de los apóstoles. Permanecer en comunión los unos con otros, participar en la fracción del pan y perseverar en la oración. Pero lo que quiero que subrayemos ahí es que estaban sujetos a la enseñanza, a la doctrina que estaba siendo impartida de parte de los apóstoles, que eran la autoridad. ¿Será que a veces nos cuesta recibir enseñanza de nuestra autoridad a nosotros? Porque esa es una característica de la iglesia. Porque a veces creemos nosotros que sabemos más. ¿Verdad?
incluso tienen esas autoridades, ¿no sé? Dice, yo sé más, dicen algunos, ¿verdad? O piensan que saben más. Entonces ellos no, ellos llegaban todos felices. La iglesia de 3,000 por lo menos, a escuchar, a sentarse, a poner oído a lo que los apóstoles estaban enseñando. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? Porque esa es otra cosa. Porque estaban enseñando la doctrina correcta. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Cuando Pedro predicó, que dijo, ustedes, al que condenaron, a ese se levantó de entre los muertos, ese resucitó de entre los muertos, y ese fue sentado a la diestra del Padre. Eso era lo que enseñaban los apóstoles. Eso fue lo que predicó Pedro. A ese Cristo. ¿Ya? Cristo resucitado y Cristo sentado a la diestra del Padre, porque la Biblia lo dice así, que Él se levantó de entre los muertos al tercer día, resucitó y que fue sentado a la diestra del Padre y le entregaron todo poder y autoridad. Eso es lo que predicaban los apóstoles. O sea, no eran unos sermones escatológicos, que es bueno. Pues prácticamente fue un poco de escatología lo que recibimos. Y es importante. Es importante conocer los eventos futuros. Es importante saber lo que va a pasar. Pero lo más importante es saber la esperanza que nosotros tenemos. No desechamos eso, pero lo más importante es conocer la esperanza que nosotros tenemos de que Jesucristo no se quedó en la tumba, de que Jesucristo resucitó, de que Jesucristo fue sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y que le fue entregada toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que ante Él toda rodilla se doblará, dice la palabra. Eso es lo que enseñaba Pedro, imagínense, y ahí se le convirtieron 3,000. Entonces la enseñanza era importante porque era doctrina, pues, la doctrina de los apóstoles era importantísima porque estaban poniendo el fundamento. Por eso dice el fundamento de los apóstoles, ahí sobre edificamos nosotros. Eso lo dice Efesios, que sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál fundamento? Cristo. Porque no hay otro fundamento. El único fundamento que hay se llama Jesucristo, porque la Biblia dice, no hay roca fuera de nuestro Dios. No hay otra roca fuera de nuestro Dios. Así dice la Biblia. Entonces, sobre esa base que el Señor dejó a través, inspirado por su Espíritu Santo, a través de sus apóstoles, es que nosotros sobre edificamos. El fundamento lo hemos hablado, lo hemos enseñado y lo hemos aprendido. Solo hay un fundamento, el pastor lo ha explicado. Constructivamente solo hay un fundamento, un cimiento, y ese es el cimiento. Por eso dice los apóstoles, ahí en las mismas cartas dice Pablo, nosotros no predicamos, sino que a Cristo y crucificado y resucitado. Amén. Entonces, ¿dónde vamos? Sujetos de autoridad, ¿verdad? Vamos bien. Número 5, testimonio con los de afuera, no con los de la iglesia. También pues, pero testimonio con las personas de afuera. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 47? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así dice la Castilian. Así, estrechamente unidos por la fe, alababan a Dios y eran tenidos en gran estima por la gente de la ciudad. Y a veces ni con los vecinos nos llevamos, ¿va usted? No, hermano, es que sí da risa, pero a veces nos toca. Es que a veces también hay vecinos de vecinos, ¿va usted? No es excusa. Ya me estoy excusando yo, ¿va usted? No es excusa. Pero era parte de lo que la iglesia tenía, era un testimonio con la gente que no había creído, hermano, porque dice con los de la ciudad, no dice con los demás creyentes.
Dice que eran de gran estima. ¿Por qué? Por lo que miraban en ellos. ¿Qué miraban? Testimonio, unidad, amor. Vamos a leerlo más adelante. Alegría, gozo. Eso es lo que miraba la gente. Le decía, en gran estima. No dice que se convertían, pero sí dice que los tenían en gran estima. O sea, eran, ya vieron a este montón de gente ustedes. Ya vieron cómo se aman, porque así dice. Ya vieron cómo se aman. Ya vieron cómo se ayudan. Ya vieron cómo parten el pan. Ya vieron cómo comparten las cosas que tienen. Eso es lo que miraban. ¿Qué iba a pasar tarde o temprano con esa gente? Yo quiero estar ahí. Yo quiero pertenecer a esa familia. Yo quiero pertenecer a ese pueblo. Ahora, ¿cómo hicieron ustedes? Nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Nosotros seguimos a Jesucristo porque al final ahí se originó la iglesia, usted en Antioquía. Le dijeron cristianos a los primeros cristianos. Pero es eso, hermano. Nosotros no tenemos que olvidarnos de que a la par de lo que nosotros hablamos, tiene que venir un testimonio. Si nosotros solo bla bla y nada de testimonio, estamos arando en el mar, hermano. ¿Usted sabe lo que es arar en el mar? ¿Se imagina lo que es arar en el mar? No se puede. Es imposible. Si usted camina en la arena, deja los pasos, al ratito el agua viene y lo borra. Ahora imagínese arar en el mar. O sea, que usted agarre un arado y que se meta al mar para ver si hace surco. Es imposible. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio con los de afuera. Aquí en la iglesia podemos ser los más chulos y podemos ser los más bonitos y los más amables, los más amorosos, los más atentos. Pero si afuera no somos así, olvídese que no sirve absolutamente de nada. Perdón que se lo diga, pero es que es importante, hermano. Nos olvidamos muchas veces que nosotros tenemos que vivir afuera. Nos olvidamos muchas veces de esa gente que está afuera y que necesita un ejemplo muchas veces, hermano, porque los ejemplos que está dando mucha gente es malo. Todo el ejemplo, lo que el mundo ofrece es malo. Tiene que haber algo que diga, aquí hay algo diferente. Esta persona tiene algo. ¿Qué tenés vos? Que yo te miro diferente. Vos tenés algo. Porque así a veces le ha pasado, no sé si a usted le ha pasado. Vos tenés algo. Y dice, no, pero ¿qué será? No. Tenés algo diferente. ¿Por qué no maldecís? Si todos maldecimos aquí. ¿Por qué no? Por decirme así, ¿y usted por qué no dice malas palabras? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Le dije yo. ¿Sí? ¿Y por qué debería de hacerlo? Porque todo lo hacemos. No. Nosotros tenemos que ser testimonio. Y eso era algo muy importante en la iglesia en esta iglesia que se había recién formado, ¿verdad? Otro era que no robaban la gloria a Dios. Quiero que leamos Hechos capítulo 3, versículo 12. Ellos no robaban la gloria a Dios. Capítulo 12, siempre en el versículo 3, capítulo 12. Dice, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Se está refiriendo al cojo que habían sanado. A eso se estaban refiriendo. ¿Y qué estaba pasando? Ya los comenzaban el pueblo a desviarse de que lo que había sucedido con esa persona era el poder de Dios. Pero ahora mucho sucede de que nos ponemos nosotros, incluso, mi hermano, usted me va a hacer hablar hoy, pero incluso ponemos las fotos. Viene el mega ultra hiper super tera ministro. No, por él sí voy a dejar que ore por mí, porque ese sí es supercampeón. No, hermano, es el poder del Espíritu Santo en la persona y no nos podemos olvidar de eso.
Si a alguien le bendice usted algún talento que tiene algún hermano, que es amoroso, que es servicial, que es, qué sé yo, no es que yo, no, la gloria es para él, hermano. La gloria no es para el hombre. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Ya es que es muy rápido. Nosotros, la tendencia del hombre es de poner los ojos en el hombre. Cuando el hombre pone los ojos en el hombre, se arruinó todo. Porque cuando ese hombre en el que pusimos los ojos cae, ahí va el montón de gente atrás, mire usted. También, que dejan la iglesia, se van al mundo. ¿Por qué? Porque pusieron los ojos en el hombre. Todos nosotros tenemos pies de barro, hermano. Estamos en una lucha, todos, ayer lo platicábamos. Unos tenemos unas luchas con una cuestión, con un área, otros tienen otra lucha con otra área, otros en esta área. Pero ¿qué tenemos que hacer? Rendirlas y pelear la buena batalla. Amén. Pero que nosotros nos equivocamos, hermano. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Es decir, no, de una vez bajémonos del caballo a estos que están ya queriéndonos a nosotros adular, porque ¡ay, qué poder! Hermano! Porque así el diablo, ¿va? ¡Qué tremendo es el milagro! Así le dijeron a hermano. ¡Qué tremendo el milagro! Que cómo ministraron de bien, dice. Lo mismo me acaba de decir el diablo, le contesté el hermano. Porque imagínese usted que iban los apóstoles y venía una mujer, ¡ay, estos hombres de Dios! Siervos del Altísimo. Que se lo dijeran a uno, hermano. Que saliendo uno después de servir al Señor, diga, hermano, usted es el... Ya, dice uno. Es que es tremendo. La adulación es tremenda, hermano. Nosotros no podemos de quitar nuestra mirada que el poder, la gloria, el honor, la honra le pertenece y la adoración solamente a Cristo Jesús. Y eso es una cualidad de la iglesia de Cristo. No estar centrada en un hombre. La iglesia del hermano dice, ya no dicen la iglesia de Cristo. La iglesia de fulano de tal dice. Y todavía sacan la foto a usted, el hermano ahí. No, hermano. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, esa es una cualidad de la iglesia de Dios, que le damos la gloria. Por eso usted no espere ver la foto del pastor allá afuera. No la vamos a poner. ¿Para qué no, pastor? Para nada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido eso, ¿cierto? Que la gloria es del Señor. Aquí lo que se hace es por la misericordia de Dios y es para la gloria de Él. Amén. Pero una fotita chiquita, tampoco. Solo para que lo conozcan. Amén. Entonces, una cosa importante. Muy bien usted, muy bien. Importante, que había un celo por el orden en la iglesia. Había un celo en el corazón. Vamos a leer capítulo 6, siempre de Hechos, versículo 1 al 5. Primero había necesidad de poner un orden. Y dice capítulo 6 del 1 al 5. Dice, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Eso es un buen punto que hay que comentar. Yo no lo tengo acá, pero aprovechemos. Dice, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué le daban? Comida. O sea, había una ayuda a las viudas. Había una ayuda a la gente desamparada. Había una ayuda a la gente que no podía tener acceso a eso. Entonces, eso fue lo que estaba sucediendo. O sea, en la repartición, que había que repartirles sus recursos a estas personas, bien, lo vieron los griegos, dice acá, hablaron contra ellos. Dice, entonces, dice, los 12, ¿quiénes 12? Los 12 apóstoles. Convocaron a la multitud, 12 apóstoles, ¿por qué? Porque ellos eran la cabeza. ¿Ya? La autoridad, como le dije, convocaron a la multitud de los discípulos, los que seguían, los seguidores, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Aquí viene la necesidad de poner un orden en la casa de Dios.
Unos tienen unos talentos y otros tienen otros talentos. Lo correcto es estar en el llamado que el Señor le hizo a cada uno. No ir a usurpar una posición, no ir a meterme donde Dios no me ha llamado, porque entonces voy a salir mal. Cuando yo comienzo a hacer lo que Dios no me ha llamado a hacer, vamos a tronar. Voy a tronar. Entonces aquí los apóstoles sabían lo que tenían, el llamado que tenían, que era enseñar la palabra de Dios, o sea, dar doctrina. Esa era su función. Entonces dijeron, nosotros no es justo, no es correcto que nosotros estemos sirviendo mesas, nosotros nos fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados a darles enseñanza, a prepararles, a darles de comer, a llevarlos a pastos verdes. Esa era la función de los apóstoles, era darles doctrina. ¿Para qué? Para el diario vivir, para que ellos aprendieran a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios habla. Esa era la función de los apóstoles. Por eso dicen ellos, no. Entonces, buscad pues orden de los apóstoles. Hermanos, de entre vosotros a 7 varones, pero mire lo que dice aquí, ¿ya lo vio? De buen testimonio. ¿Con los de adentro? No, necesariamente. Con los de afuera, con los de su casa. De buen testimonio. Un requisito, hermano. Iban a servir mesas. No iban a predicar. Iban a servir mesas. Digamos que a hacer la parte operativa de la iglesia. Porque hay parte operativa. ¿Ya? Hay que hacer cosas operativas. Hay que barrer, hay que ordenar, hay varias cosas que hay que hacer. Que son, bendito sea el Señor, son un servicio a Dios. ¿Ya? Y a los hermanos también, porque usted viene y nosotros encontramos ordenado. Yo vengo y la silla donde yo me siento, gracias a Dios, no me la han quitado todavía, ahí está. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque viene un grupo de hermanos a hacer lo operativo, que es un servicio a Dios y a nosotros. ¿Ah? Entonces viene y dice, hermanos, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de ese trabajo. 3 cosas: testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Dónde viene la sabiduría? De esto, mire, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia, dice la Biblia. De esto viene la sabiduría. Entonces, no hay trabajo menor en la casa de Dios. Porque por eso les puse el ejemplo de Esteban. Porque Esteban, si leemos acá, dice, y nosotros persistiremos en la oración, dice, sigue diciendo, hablando la palabra, y en el ministerio de la palabra. O sea, los apóstoles tenían 2 funciones: orar para recibir la guianza del Señor y de ministrar la palabra de Dios. Número 5, dice, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. ¿Se recuerda de Esteban, va usted? ¿Quién es Esteban? ¿Ah? Mártir, exactamente, yo se lo acabo de decir, hermano. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, de Felipe sí se recuerda. ¿Quién era Felipe? Fue el que le habló al eunuco, ¿no? ¿Ah? ¿Cierto? Ahora mire qué calidad de diácono es usted. Felipe fue el que le habló al eunuco y le dice, ¿entiendes lo que lees? O sea, ¿por qué? Porque había sabiduría en él, porque tenía conocimiento de la palabra de Dios. O sea, porque nosotros tengamos que hacer un trabajo operativo, no nos exime de que conozcamos la Biblia. No, es que yo solo llego, hermano, y yo ayudo a poner las sillas y todo. Disculpe, pero eso no le exime.
a que usted no conozca la palabra. Porque va a llegar el momento en que el Señor lo va a usar. Porque eso pasó, esos eran diáconos para servir mesas, para eso habían sido elegidos, para servir las mesas. ¿Y qué pasó con Felipe y con Esteban? Felipe fue el que le habló al eunuco y le explicó lo que decía lo que le estaba leyendo, que era Isaías, le explicó lo que decía la palabra y llevó a la conversión a ese principal, porque era alguien tesorero de la reina, creo. Y se convirtió y fue bautizado, imagínese usted. Un diácono, o sea que no tenga en poco, hermano, el trabajo que hacemos al Señor. No tengamos en poco eso. Y Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, 7 diáconos, de los cuales 2 se habla acá. Esteban dice que era lleno, ahí abajito fue lo que leímos en el 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó acá? Oraron y eligieron a gente proba en el Señor. No eligieron a cualquiera. Como le digo, nosotros a veces nos cuesta porque entender muchas cosas, que el Señor nos ayude, pero a veces nos vamos con muchas cosas que son muy físicas y es natural, hermano. Pero aquí dice la Biblia 3 cualidades para servir mesas, llenos del Espíritu, con testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Y que eso sea lo que debería de prevalecer en nosotros. Cada uno se examine, porque disculpe, pero el pastor no lo sabe todo, hermano. ¿Que el Señor le puede dar revelación? Sí. Pero yo pienso que cuando el pastor lo mira a uno, también le está pasando los rayos X. Es que es importante, hermano, que el Señor le dé discernimiento, pastor, y que le dé revelación. Porque necesitamos nosotros ser probos, todos los que servimos al Señor. No estoy diciendo perfectos, no estoy diciendo infalibles, estoy diciendo probos, o sea, que seamos genuinos. Que la fe que profesamos sea genuina, hermano. Que no sea una fe falsa. Que solo querramos sobresalir, que solo querramos tener un puesto de honor, porque es bonito. ¿A quién no le gusta? Yo le digo que a mí no me gusta, le miento. Pero mire usted, apacho a este hombre viejo, porque eso no le agrada a Dios. Que sea levantado usted por el Espíritu Santo. Y eso le va a dar la autoridad para ejecutar el trabajo por el cual el Señor lo levanta. Amén. Entonces, 3 cualidades. ¿Se les quedó? Llenos del Espíritu Santo, con testimonio. Perdón, el orden no es ese, ¿verdad? Primero, testimonio. Fíjese pues, primero el testimonio. O sea, mire, pues la Biblia no está escrita así como que, ay, ahí pongámoslo, no importa el orden. No. Esto si tiene un orden es porque ese es el orden. Primero testimonio. Ustedes sin nosotros no somos testimonio en oculto, donde no me mira el pastor. Dios sí me ve. Primero el testimonio, después llenos del Espíritu Santo, porque a través de un buen testimonio usted va a tener el respaldo del Espíritu Santo, hermano. Y tercero, sabiduría. O sea, no podemos, y la Biblia lo habla, se lo dice a Timoteo, que no pongan a neófitos. O sea, tenemos que conocer la palabra. Amén. ¿Qué otra? Y ya para ir, entonces, ay, Padre Santo, ¿dónde voy? 2:46. Ay, Señor. Bueno, tengo tiempo. Hechos capítulo 2, versículo 46. Perdón, no, estoy mal. Ya terminé. Aquí celo y orden por la casa de Dios. O sea, ya lo platicamos.
Yo le dije que subrayáramos la palabra unánimes, porque la palabra unánimes significa unidad. Ya en lo que era matrimonios, creo que nosotros hemos platicado de lo que es la unidad en el matrimonio. Eso ya lo platicamos más de alguna vez. Creo que un par, dos, tres veces hemos hablado de la unidad y de lo que significa la unidad en el matrimonio. Pero aquí estaba hablando de la unidad en la iglesia. ¿Ya? Entonces, quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo lograban la unidad? Porque es parte esencial de esta iglesia, es la unidad. Y fíjense que ayer que daba la conferencia, la persona que estuvo aquí, el ingeniero que estuvo acá, como yo sabía lo que tenía que hablar, ¿va usted? Me comenzó a cuestionar. Y dije, oh, Padre Santo, si todo lo que dice aquí es comunidad, o sea, es tener las cosas en común. Y de lo que hablaba ayer, del inicio, del inicio, que al final a eso va, la globalización, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y digo, Señor, ¿cómo puede ser si tú estás mandando el modelo que mandas es que todos estemos en unidad, que tengamos las cosas en común? Y aquí me está diciendo este hermano, y yo ya estaba en conflicto ahí, usted ya. Pero fíjese que hay una cosa importante. Perseverar en la doctrina, capítulo 2, versículo 42. Eso generaba unidad. Pero ¿qué tipo de unidad? La unidad correcta, porque tenían una misma enseñanza guiada por el Espíritu Santo que los iba a llevar a la vida eterna. ¿Qué pasa con esos modelos de comunismo, digamos? Porque es eso, que los que están arriba se aprovechan de todos los que están abajo. Ese es el modelo. Así funciona. Es decir, todos van a tener lo mismo, menos los que están arriba. Entonces, por eso es que no funciona. Porque este modelo que está hablando el Señor está guiado por el Espíritu Santo, está guiado por Dios mismo, por hombres probos, por hombres llenos de su presencia, con sabiduría y con conocimiento de lo que Dios quiere. Entonces, por eso es que esto que está hablando de la iglesia sí funciona. Porque no está guiado por una mentalidad de hombre, por una idea de hombre, por un beneficio que yo voy a obtener, aunque se dan los casos, sino que está guiado por el mismo Espíritu Santo que fue dado por Dios. Por eso dice que todos, como primer punto de la unidad, es que perseveraban en lo mismo, en la misma enseñanza. Todos tenían la misma enseñanza. Aquí nada que yo creo esto y vos crees esto. Y bueno, como todos los caminos llevan a Dios, dice usted, que es una gran mentira. No todos los caminos llevan a Dios. Tal vez a dioses falsos, puede ser. Pero al Dios verdadero solo hay un camino. Y eso se llama Jesucristo. ¿Ya? Entonces, no todos los caminos llevan a Dios. Eso hay que tener cuidado con eso. Entonces, perseveraban en la doctrina, o sea, perseveraban en la enseñanza, perseveraban en lo que los apóstoles les enseñaban de lo que dicen las Escrituras. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran vida eterna, porque esa era la función. Entonces, ese era el primer punto de unidad que tenían. De ahí habla la palabra que estaban juntos y las cosas en común, Hechos 2:44. Hechos capítulo 2, versículo 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice acá el 44 en la Castilla, dice, además, los creyentes se reunían asiduamente, o sea, era parte de los que lo hacía estar unidos. O sea, que no venían hoy y lo volvemos a ver dentro de 2 meses. No, asiduamente es que seguido, se reunían seguido, pues. Eso causaba unidad en ellos. ¿Ya? Dice, asiduamente permanecían juntos y tenían todas las cosas en común. Entonces, ¿qué nos va a generar unidad? Es estar juntos, lo que hablamos al principio. ¿Qué nos va a generar eso? Conocer a las personas que tenemos a la par.
que tenemos próximos, eso es lo que genera la unidad. Si yo conozco las penas o los triunfos o las victorias de mi hermano, me voy a ir identificando con él. Nosotros, como un testimonio chiquito, ¿sí? 2 minutos, teníamos una pareja con la cual nosotros, cuando empezamos nuestro matrimonio hace poco tiempo, bastante ya, 30 años. Hace 30 años, hermano. Ni las niñas ni siquiera habían nacido y tal vez usted ni se había casado. O va a decir usted que tampoco había nacido, por eso no se lo va a creer. Nos hicimos amigos de una pareja. Este hermano iba a la misma congregación que yo iba y al final nos topamos viviendo cerquita, vecinos. Vecinos. Y pasábamos muchas vicisitudes. Y yo me recuerdo de que nos reuníamos a orar, ¿te acuerdas? Ya con chiquitos, con bebés. Y a veces no había ni para comer, hermano. Estábamos así, muchas como están, va, porque muchas como están, no, fíjate que va. Al ratito llegaba con un traste de comida. Y por cierto que ahí tenés el bowl, porque dije, mira, este ya no te lo voy a volver, le dijo mi esposa. Y yo me recuerdo, ¿sabe qué va a comer? Porque nosotros no teníamos. Dijo, ya, yo hice tal cosa. Y llegó la hermana, ¿va? Con el bowl de comida. Y era brócoli como guisado, sin carne, ¿va? Porque no había para carne, ¿va? Ni ellos tampoco. Y mire usted, comimos bien felices. De ahí a nosotros comenzaban y los proyectos y comenzamos y íbamos a hacer súper nosotros. Y ahí íbamos, ¿va? Y nos quedaba en el camino y ya aquí pasamos y ¡pum! A dejarle sus bolsas de súper a ellos porque estaban en una situación también complicada. Entonces, a veces el Señor proveía para uno y a veces para el otro. Y mire usted, nos identificamos tanto con estas personas, pero que mis hijos a ellos les dicen tíos. Ellos son sus tíos. Y los hijos de ellos son sus primos. Hay un lazo tan fuerte que ya no estamos tan juntos, pero porque ellos se fueron a vivir a otro departamento. Pero se hizo un lazo tan fuerte, hermano, en unidad con ellos. Porque ellos y nosotros estuvimos cercanos. Comenzamos a entender y a conocer las necesidades que la otra persona tenía. Pero no solo eso. Aquí dice que las cosas las tenían en común. Yo tengo hoy, yo te comparto. Tú tienes mañana y yo tengo necesidad hoy, tú me compartes. Entonces, eso es lo que genera la unidad. Ahora imagínense, nosotros lo hicimos solo con una pareja. Imagínense que lo hiciéramos todos. ¿Verdad? Porque eso era parte de lo que hacía esta iglesia, para generar unidad. Hechos capítulo 2, 45, compartiendo lo que se tiene. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí está hablando de algo físico, ¿no? Está hablando de algo literal económico, ¿ya? Que es válido. Pero ¿qué le dijo Pedro al paralítico, al inválido que estaba ahí? De lo que tengo, yo te doy. ¿Qué pasaba aquí? Compartían lo que tenían. No solo era lo material, sino era también lo que tenía, lo que cada uno tiene adentro. Usted tiene cosas maravillosas adentro. Muy adentro, va a decir, muy adentro, pero no, eso son bromas, hermano. Yo sé que usted tiene cosas especiales, todos. Entonces, a veces es necesario de eso y una palabra. Con una palabra le dice uno, mira, me hiciste el día. Con lo que me dijiste, me hiciste el día. Está dando de lo que tiene. ¿Ya? Está dando lo que usted tiene aquí adentro. Muchas veces son
buenos deseos, buenas intenciones, buenas, qué sé yo, tantas cosas buenas que uno puede querer para la otra persona. Y a veces es bueno decírselas, porque es esas se llaman bendición. Entonces aquí estaba hablando de que compartían lo que tenían. Y aquí lo está hablando en lo físico, literalmente, porque dice que vendían, pero no solo hay necesidad física. La misma Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. O sea, hay cosas físicas que sirven, pero no solo de eso vamos a vivir. Hay cosas espirituales. Amén. 2:46, congregándose, esa es unidad. 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, vendían sus propiedades y sus bienes, diariamente acudían al templo, mire, diariamente acudían al templo, partían el pan en las casas y comían juntos con gran alegría y sinceridad de corazón, sin hipocresía. Porque esto es un tipo de levadura, dice la Biblia. Le dice así a la levadura de los fariseos, ¿va? Que era la hipocresía. Ese es un tipo de levadura. ¿Y la levadura qué hace? Corrompe. Ahí dice que tenían sinceridad de corazón. O sea que no eran hipócritas, pues. Y le daba alegría, porque dice que lo hacían con alegría. Yo no sé si a usted le da alegría ver a su hermano. ¿Le da alegría? ¿Nos da alegría? ¿Usted le da alegría verme? No me conteste. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos de alegrarnos por vernos, hombre. De veras. Debemos agregarnos por vernos. Y que nuestro actuar no sea de una manera hipócrita. No me río porque, y por detrás estoy quitándole bajándole como dicen, la piel, ¿va? Para no sonar así no sonar tan pesado. Entonces, esa era otra de las cualidades. Y la última que tengo ahí acá, dice que comían juntos. Bueno, aquí en la 46, la que estamos hablando, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Creo que tenemos 5 cualidades. ¿Cómo lograr la unidad? Es perseverar en la doctrina, las cosas en común y juntos, compartiendo lo que tenemos, congregándonos y comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Son 5 cualidades, hay más, pero ya por cuestión de tiempo ya no podemos hablar más, pero que las llevemos en nuestro corazón y que las podamos empezar a poner por práctica. Amén. Dice la Biblia, ya concluyendo en Filipenses 2:2, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, uno por otro. O sea, que haya una unidad en nosotros, es el anhelo del Señor, porque eso lo está escribiendo Pablo a los de Filipos, ¿ya? Sintiendo una misma cosa, amándonos en unidad. Ese es el deseo del Padre. Está hablando Pablo acá. Hechos 4:32 dice también, todos los creyentes eran de un solo sentir. ¿Por qué? Porque tenían la misma enseñanza, la misma doctrina y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Entonces, que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que oremos. Si usted me ayuda a orar para pedirle la gracia y el favor al Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú nos has enseñado, Señor, nos has hablado, Padre. El modelo, Señor, que tú esperas, Señor, que nosotros vivamos, Señor. Toda tu palabra, Señor, tiene autoridad, Señor. Toda tu palabra, Señor, es inspirada por ti, porque así lo dice, Señor, que fue inspirada por ti, Señor, toda la Escritura. Te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que nos ayudes a entender, que nos ayudes a caminar, que nos ayudes a obedecer lo que tú mandas, que nos ayudes a poner por obra lo que aprendemos, Señor. Hoy nos has hablado principalmente de la unidad, principalmente, Señor, de lo que tu Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, Señor, y que es estar juntos y unidos.
Padre, ayúdanos, Señor, a que esta congregación, este pequeño rebaño, Señor, podamos estar en la unidad, Señor, de tu Espíritu. Podamos, Señor, sentir y pensar lo mismo, Señor. En el nombre de Jesús. Que podamos, Señor, venir nosotros delante de ti, Señor, como una sola familia, Padre. Y seremos fuertes, Señor, en ti, Señor. Porque eso lo que nos va a dar, Señor, es un crecimiento, Señor. Eso lo que nos va a dar es dar fruto, Señor, para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre. Amén y amén.